Capítulo 231, Hiruzen Sarutobi olvida a Danzo, el nuevo proyecto y la ambición de Uchiha Kei. Hiruzen Sarutobi había comenzado un nuevo viaje. Dentro del juego, se transformó en un hombre joven, reviviendo una vida llena de tragedias y dificultades. Y esta vez, no se sintió melodramático ni exagerado. Se sintió, inquietantemente familiar. Porque la historia de este chico era solo un eco más pequeño de lo que siempre había ocurrido en el mundo shinobi. Un microcosmos de la misma vieja historia. Después de haber vivido tanto, Hiruzen sintió una mezcla de emoción e impotencia. Quedó claro que su alumno había vertido toda la perspicacia, el dolor y la comprensión de su vida en este juego. Y como narrativa, Hiruzen tuvo que admitirlo. Merecía elogios. A pesar de que la historia dejó un peso doloroso en su corazón, todavía le dio el visto bueno en el sistema de calificación. Esa fue su experiencia con el lado de la historia del juego. En cuanto a los más, segmentos para adultos, es mejor no hablar de esos. Todo lo que Hiruzen diría fue que fue una experiencia única en la vida que lo hizo esbozar una sonrisa vergonzosamente pervertida. A la mañana siguiente, Hiruzen solicitó rápidamente un permiso. Ni siquiera se molestó en presentarse en la oficina del Hokage. Se escondió en su estudio y siguió jugando. Esto continuó durante días. Finalmente, cuando finalmente se detuvo, se sintió físicamente agotado, mareado, con círculos oscuros debajo de los ojos, como si su chakra hubiera tocado fondo. Pero su rostro brillaba de satisfacción, como un monje que ha alcanzado la iluminación. Irradiaba el aura de un sabio que había trascendido los placeres mortales. Naturalmente, su familia comenzó a preocuparse. Incluso discutieron llamar a Tsunade. A lo que Hiruzen se negó rotundamente. ¿Estás bromeando?, había exclamado. Si Tsunade entra, inmediatamente diagnosticará que he estado pasando mis días apreciando la mayor creación artística en la historia de los shinobi. ¡No es posible! ¡Absolutamente no! Si tengo que convertirme en polvo, que así sea, pero debo proteger mi pureza. En cuanto a su fatiga física persistente, eso se solucionó fácilmente, con una de las píldoras de mejora de Orochimaru. Después de tomarlo, Hiruzen se sintió revitalizado y listo para volver a sumergirse en otra batalla de 300 asaltos. Para él, saborear tales of Shinobi Tempest era como hojear un viejo tomo raro y elegante. Tuvo que repasarlo una y otra vez, saboreando cada línea y cada fotograma para comprender realmente su brillantez. ¿Sus deberes como Hokage? No. De todos modos, estaba al borde de la jubilación. Es mejor dejar que la generación más joven brille, en lugar de acaparar el centro de atención. Además, la jubilación era una bendición. Solo un tonto querría volver al trabajo después de probar esta libertad. Ser Hokage tenía sus encantos, claro, pero en comparación con estos días de ocio que pasaba disfrutando del arte, ni siquiera estuvo cerca. Silbando alegremente, Hiruzen regresó a su estudio para comenzar la sesión de juego de hoy. Pero entonces, hizo una pausa. Espera un momento. ¿Me estoy olvidando de algo? Rasguño. Se frotó la cabeza. Rasguño. Todavía no podía recordarlo. ¿Había estado jugando demasiado al arte y frito su memoria? Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso. Tales of Shinobi Tempest estaba llamando. Con una expresión justa, Hiruzen lanzó el juego y regresó al mundo interior. Mientras tanto, en la finca de Shimura, Danzo yacía en la cama, con los ojos llenos de desesperación. Hiruzen, han pasado casi 8 días. No has venido a verme ni una sola vez. ¿Realmente me has abandonado, como todos los demás? El anciano sollozaba en soledad. ¿Y la familia Shimura? Sus expresiones hacia Danzo crecían cada vez más, desdeñoso. Al mismo tiempo, Uchiha Kei había iniciado su próximo gran proyecto. Si bien todavía habría actualizaciones para Ultimate Storm, no planeaba invertir demasiada energía en él. En cambio, estaba reuniendo a un grupo de personas competentes y confiables para manejar el mantenimiento continuo del viejo juego. Después de todo, mira a Jiraiya. Creó su primer juego de arte por sí mismo. Kei ni siquiera necesitaba darles a estos reclutas acceso completo. Un micromundo personalizado basado en Genjutsu funcionaría bien. Con los cimientos de la red de Genjutsu ya establecidos, crear espacios de juego virtuales no fue difícil. Si incluso Jiraiya podía hacer títulos pulidos, entonces seguramente estas personas podrían manejar las operaciones básicas. Kei estaba confiado. Una vez que se corriera la voz de que estaba reclutando para un equipo de operaciones de juego de Genjutsu, la respuesta sería abrumadora. Incluso los espías de otras aldeas shinobi vendrían corriendo.
Sería un caos total, un evento de reclutamiento más intenso que los exámenes Chunin. Y no estaba exagerando. Los juegos de Genjutsu ya habían demostrado ser increíblemente valiosos. Así que no, Kei no se jactaba, solo afirmaba hechos. Aún así, el reclutamiento esperaría hasta que se lanzara el nuevo proyecto. Por ahora, solo quería terminarlo y lanzarlo. Este proyecto no era un juego tradicional, o más bien, no era solo un juego. Solo requirió ajustes menores. Sin pesadillas de equilibrio. Así que Kei estimó, una semana. Eso es todo lo que necesitaría antes del lanzamiento oficial. Sí. Lanzar. Este nuevo producto requería una conexión a Internet. Sin él, los jugadores ni siquiera podrían comenzar el juego. Su lema: sin Internet, no hay diversión. Tómalo o déjalo. Pura energía monopólica. Claro, la misión del sistema fomentaba la participación masiva de los jugadores, pero con la forma en que funcionaba la sociedad Shinobi, Kei se quedó con solo 400,000 jugadores. Para llegar a todos, el viejo modelo de pago no sería suficiente. Así que... es hora de la estrategia free to play. Sí, fue depredador. Sí, lo sabía. Pero una cosa no se podía negar. Los modelos FTP explotaron las bases de usuarios e hicieron dinero. En su vida anterior, ese modelo había aplastado las ventas de juegos tradicionales en todo el mundo. Solo un puñado de estudios obstinados habían sobrevivido. Sus recuentos de jugadores ni siquiera se compararon. Por supuesto, el mundo Shinobi no podía replicar ese modelo 1-1. Pero Kei podría construir algo cercano. Una prueba. Si funcionaba, lo haría todo. Impulsar la adopción total. Y con él, implemente la infraestructura para llevar la red de Genjutsu a todos los hogares. Sin duda, sería difícil. Las limitaciones técnicas significaron que la red solo cubría un radio de 300 kilómetros alrededor de la aldea oculta de la hoja, y eso también, cortado en módulos para evitar provocar a otras naciones. Pero a Kei no le importaba. El éxito no se trataba de esperar permiso. Se trataba de intentarlo. Completaría las misiones del sistema. Aumentaría su fuerza y la de su facción. Porque si te atas por miedo a los demás, es mejor que te arriesgues y te rindas ahora. Capítulo 232. Rasa, echo mucho de menos el salón de masajes. En serio, no hay nada parecido en Sunagakure. El tiempo pasaba día a día. Sin saberlo, ya había pasado una semana desde el lanzamiento de la red Genjutsu. A pesar de que Konoha trató de mantener las cosas discretas, las noticias de la red Genjutsu ya habían llegado a todas las facciones principales. Como aliado de Konoha, Sunagakure fue uno de los primeros en recibir la información. El tercer Kazekage se había dado cuenta de la red Genjutsu desde el informe inicial, pero los detalles eran escasos, no podía decir de qué era realmente capaz el sistema. En ese momento, simplemente asumió que era solo una versión más grande de una intranet local. Y tal como Konoha había anticipado, alguien tan agudo como el tercer Kazekage ya había considerado posibles aplicaciones para una red local. Mientras el rango pudiera ampliarse, desbloquearía varias funciones nuevas. Este desarrollo reciente simplemente confirmó sus suposiciones. Una red que cubría toda la aldea oculta de la hoja, e incluso permitía que varias ciudades de la Tierra del Fuego tuvieran sus propias redes locales. Esta fue la conclusión clave de la inteligencia inicial. Dejó al tercer Kazekage profundamente inquieto. El hecho de que Konoha hubiera logrado escalar un sistema de este tipo tan rápidamente era motivo de preocupación. Comenzó a preguntarse si su juicio anterior había sido incorrecto. ¿Estaba Konoha realmente tan debilitada y corrupta como pensaba? Pero teniendo en cuenta la herencia de Konoha, llegó a un acuerdo con ella. Después de todo, Konoha poseía los recursos más ricos y los shinobi más elitistas de todo el mundo shinobi. También habían heredado la mayor parte del legado del clan Uzumaki y todavía tenían varios Uzumaki viviendo dentro de la aldea, probablemente incluso una rama oculta que aún sobrevivía. La idea de que existía un remanente secreto del clan Uzumaki dentro de Konoha provino de un personaje del juego. Un joven pelirrojo que era inequívocamente del clan Uzumaki, claramente inspirado en Kushina Uzumaki en una forma de cambio de género. Desde el debut de ese personaje, había pasado más de un mes y los rumores se habían extendido durante mucho tiempo. Konoha nunca había comentado al respecto. Aquellos que sabían sobre la situación real de Kushina la mantenían en secreto, mientras que aquellos en la oscuridad asumieron que Konoha había revelado intencionalmente este personaje para mostrar su fuerza. Entre los engañados por la información se encontraba el tercer Kazekage. Su error de juicio solo profundizó su desconfianza hacia Konoha y lo hizo aún más reacio a tomar medidas. Ahora, había recibido un segundo lote de información.
Aprendió que la red Genjutsu podía soportar más de 10.000 usuarios jugando simultáneamente el mismo juego, e incluso emparejándose en batallas. Esto sorprendió al tercer Kasekage. Incluso si solo funcionara dentro de la región de Konoha, aplicar un sistema de este tipo en la guerra, especialmente en algo como una guerra mundial shinobi, podría ofrecer enormes ventajas en el comando regional. Con la red Genjutsu, los comandantes de Konoha podían comunicarse y dirigir a los subordinados en tiempo real. Incluso la comunicación entre escuadrón podría ocurrir instantáneamente. Tenga en cuenta, el mundo shinobi ni siquiera había inventado los walkie-talkies todavía. Esa pieza de tecnología solo apareció durante la Tercera Gran Guerra Ninja y no se volvió común hasta después. Fue uno de esos inventos clásicos de tecnología de guerra. Entonces, desde el punto de vista actual del mundo shinobi, la red Genjutsu era revolucionaria, una ventaja tecnológica abrumadora que hacía que el cuero cabelludo del tercer Kasekage hormigueara solo de pensarlo. No, debemos encontrar una manera de adquirir la tecnología de la red Genjutsu por nosotros mismos. Tsunagakure debe tener su propio sistema. Si no podemos obtener la tecnología, entonces tenemos que encontrar una manera de destruirla, o al menos, desarrollar contramedidas. Si no, incluso si Konoha cae en declive en 2 años y medio, mientras se aferren a la red Genjutsu, aún pueden desatar un poder aterrador. Además, otras aldeas seguramente harán la misma llamada que yo. Si esos tipos logran poner sus manos en la tecnología, tanto Tsunagakure como la Tierra del Viento están en problemas. Habiendo tomado una decisión, el tercer Kasekage convocó a su subordinado de mayor confianza, Rasa. Momentos después, llegó Rasa. El hombre que representaba el futuro de Tsunagakure saludó a su líder con una formalidad impecable y esperó en silencio las órdenes. Nada había cambiado desde antes. El tercer Kasekage estaba bastante satisfecho. Su confianza en Rasa nunca había flaqueado. Entregó la información clasificada y compartió sus conclusiones y sospechas. Después de asimilarlo todo, un destello agudo apareció en los ojos tranquilos de Rasa. Kasekage-sama, por favor confíame esta misión. Iré a Konoha y haré todo lo posible para llevar la red Genjutsu a Tsunagakure. El tercer Kasekage sonrió, complacido por la respuesta decidida y apasionada de Rasa. Interiormente, lo elogió. Esta era la encarnación de la voluntad del viento. Un modelo a seguir para Tsunagakure. Deseaba que aquellos que habían sido suavizados por los lujos de Konoha pudieran ver esto, saber cómo era la verdadera lealtad. Con eso, Rasa partió para cumplir su misión, acompañado por el equipo diplomático que había visitado previamente Konoha. En ese momento, Rasa estaba prácticamente dando zancadas en el aire. Después de todo, finalmente se dirigía de regreso a Konoha. Ya podía sentir la comodidad de los salones de masajes, las aguas termales y los tratamientos de spa de cuerpo completo. Solo la idea lo mareaba. Por supuesto, insistió Rasa, no era que no le gustara Tsunagakure. Claro, Tsunagakure estaba seco y el agua escaseaba. Parecía más un campo de refugiados que un pueblo escondido. Ciertamente no tenía las lujosas comodidades de Konoha, pero era su tierra natal, el lugar al que había jurado dedicar su vida. ¿Cómo podría menospreciarlo? Dicho esto, como dijo una vez su buen amigo Sarutobi Mizuki, incluso como Kage, un shinobi solo está cumpliendo con sus deberes. Pero los shinobi también son humanos. Más allá de las misiones y responsabilidades, también tienen vidas personales y pasatiempos. En este momento, el pasatiempo de Rasa era visitar los clubes de ocio de Konoha, el tipo de lugares indulgentes que la Tierra del Viento nunca tendría. ¿Podrías culparlo? Claro que no. Como dijo Mizuki, los shinobi llevan cargas mentales masivas. Si no pueden aliviar la presión, se vuelven locos o se vuelven retorcidos, como muchos de los infames maníacos del mundo shinobi. Kirigakure fue el ejemplo del libro de texto. Para evitar terminar así, era necesaria una relajación adecuada. Refrescó la mente, permitiendo un mejor juicio y menos errores. Sí, como dijo Mizuki, los shinobi que gastan dinero en el disfrute lo hacen por el bien de su aldea, sus familias y sus amigos. Cuanto más pesada es la carga, más la necesitan. Después de todo, si alguien con poder y estatus lo pierde y se rompe, el daño podría ser peor que lidiar con un ninja rebelde de rango S. Basta con mirar el tercer Mizukage, un cuento con moraleja. Convirtió a Kirigakure en una pesadilla empapada de sangre. A pesar de la ventajosa ubicación de la aldea y el acceso al mar, la arrastró al mismo nivel que Tsunagakure. Las cicatrices que dejó fueron duraderas. Incluso ahora, en la era del cuarto Mizukage, ese sangriento legado todavía se avecinaba, abriendo una brecha entre la aldea y sus clanes de linaje.
Si Konoha tenía un clan Uchiha, entonces Kirigakure tenía múltiples clanes de nivel Uchiha, cada uno de ellos listo para revelarse en un abrir y cerrar de ojos. Si no fuera por la competencia del cuarto Mizukage, la aldea habría implosionado hace mucho tiempo. Al ver este ejemplo del mundo real, Rasa no podría estar más de acuerdo con Mizuki. Especialmente ahora, de vuelta en la árida Sunagakure, rodeado de mujeres poco atractivas y muy vestidas, sin baños debido a la escasez de agua y piojos prosperando en su piel seca. Todo eso lo dejó tenso e irritable. Necesitaba ese descanso en Konoha. Extrañaba los lugares de ocio y su buen amigo Mizuki. Sí, Mizuki era corrupta y decadente, un parásito en el sistema de Konoha. Pero como dice el refrán, el azote de tu enemigo es tu hermano. Mizuki dañó a Konoha, no a Sunagakure. Y compartió información valiosa con Rasa, lo que lo convirtió en un aliado según el estándar de Rasa. Así que... Mizuki bro, voy a volver. Esta vez, disfrutemos al máximo de nuestro tiempo en el Club del Cielo y la Tierra. Con ese delicioso pensamiento en su corazón, Rasa dirigió a la delegación de Sunagakure, enviada por el tercer Kazekage y una escolta considerable, llevando las esperanzas de toda la aldea. Al mismo tiempo, también partían otras delegaciones de otras aldeas. Por supuesto, las personas dentro de cada equipo no serían exactamente las mismas. Algunas caras nuevas se habían unido, mientras que otras conocidas se habían ido. En el caso del grupo Sunagakure, un nuevo miembro se destacó. Un jonin de élite llamado Pakura. Capítulo 233. La visión de Akatsuki. Los juegos de Genjutsu remodelarán el mundo shinobi. Debemos traerlos al país de la lluvia. Mientras que todo el mundo shinobi estaba experimentando un cambio dramático debido a los juegos de Genjutsu, la tierra de la lluvia, protegida por el llamado semidios Sans y atrapada entre tres grandes naciones, permaneció en gran medida indiferente al mundo exterior. En un momento en que todas las naciones estaban introduciendo activamente juegos de Genjutsu, la Tierra de la Lluvia no solo no los adoptó, sino que incluso rechazó la propuesta de la hoja oculta de abrir un centro de juegos oficial allí. Era como uno de esos reinos aislados dirigidos por gobernantes completamente aislados del resto del mundo. Por supuesto, al igual que esos gobernantes, An secretamente hizo que alguien le pasara el juego de contrabando. De hecho, él y un puñado de personas bajo su estricto mando eran los únicos a los que se les permitía experimentar el juego de Genjutsu. Tenía que admitir que era impresionante. Pero quizás demasiado impresionante. Ans no pudo deshacerse de su cautela. ¿Qué pasaría si el juego incluyera funciones ocultas, como control mental o vigilancia? Eso podría sacudir los cimientos mismos de su gobierno. La Tierra de la Lluvia era diferente a cualquier otro país. Sus ciudades funcionaban con vapor, su gobierno era único. No había daimi, ni sistema de aldeas ocultas como las otras naciones. En cambio, el shinobi pertenecía directamente al país, y el único gobernante era Ans, el autoproclamado semidios. En su juventud, rebosante de ambición, Ans soñaba con fundar una nueva era como Hashirama Senju. Era el shinobi más fuerte que la Tierra de la Lluvia había visto jamás, y debido a su poder inigualable, creía que Hashirama no era tan superior. Incluso si se enfrentaba al estilo de madera, emergencia del bosque profundo, tenía estrategias para contrarrestarlo, no solo una, sino varias. Esta ilusión de grandeza lo llevó a eliminar al daimi gobernante y a la nobleza, coronarse a sí mismo como el nuevo líder y construir una administración eficiente con shinobi talentosos que no pertenecían al clan. Durante un tiempo, el país floreció como un régimen recién establecido. Pero el mundo shinobi todavía estaba gobernado por daimi y la nobleza. Un poderoso ninja de un país pequeño podría pisotear a sus propios aristócratas, acostarse con sus hijas o incluso con sus esposas, y no saldría nada de eso, siempre y cuando no interrumpiera toda la estructura. Ans, sin embargo, desafió esa misma estructura. Y eso no podía ser tolerado. Si sus reformas tenían éxito, otros shinobi podrían seguirlo. La clase noble perdería sus lujosos estilos de vida. Toda la orden shinobi podría colapsar. Así que el mundo tomó represalias. Todos los países circundantes se volvieron contra la Tierra de la Lluvia. Se lanzó la Segunda Gran Guerra Ninja, con la Tierra de la Lluvia como su principal campo de batalla. La guerra devastó la nación y el bloqueo económico y político que siguió duró más de una década. El país estaba sumido en la pobreza y el aislamiento. Bajo esta presión, la traición se hizo inevitable. Ans fue apuñalado por la espalda varias veces. Aunque sobrevivió a todos, las heridas y el daño psicológico se acumularon. Se volvió cada vez más paranoico y solitario. El país se cerró a sí mismo.
Y cuando aparecieron los juegos de Genjutsu, Ans permitió que solo él y unos pocos ayudantes leales los jugaran, nunca el público en general. No confiaba en nadie, creyendo que el mundo entero estaba dispuesto a destruirlo. Naturalmente, esto provocó disidencia. Los Akatsuki, aún en su infancia, eran uno de esos grupos. Aunque aún no era la formidable fuerza del futuro, sus fundadores, Yaiko, Nagato y Konan, ya eran conscientes del poder de los juegos de Genjutsu. Después de haberlos probado, sabían que esto era un cambio de juego. Perderse algo significaba quedarse atrás. En un mundo en el que todas las naciones avanzaban, quedarse quieto significaba quedarse atrás. Y Yaiko, una soñadora, se negó a permitir que eso sucediera. Quería paz, prosperidad y una mejor tierra de la lluvia. Nagato y Konan, profundamente inspirados por él, se unieron de todo corazón. Habían pasado casi 3 meses desde su separación de Jiraiya. En ese tiempo, se formó el Akatsuki y había comenzado a reclutar jóvenes de ideas afines, individuos de mente abierta libres de ideología rígida. Estos jóvenes vieron en Yaiko un líder digno de seguir. Comenzaron a reunirse regularmente, intercambiando ideas sobre formas de mejorar su tierra natal. Yaiko promovió el diálogo pacífico, una creencia heredada de Jiraiya. Sin embargo, a diferencia de su maestro, Yaiko no había sido templado por las dificultades. Su visión de la paz a través de la comprensión era idealista hasta el punto de la ingenuidad. Aún así, el idealismo tiene un poder extraño. Su carisma y pasión atrajeron a otros. Incluso si el plan era vago, la creencia en sí misma era contagiosa. Pronto, toda una generación de jóvenes quedó cautivada por el sueño de Yaiko. Este creciente apoyo condujo a un desarrollo sorprendente. Los Akatsuki ahora tenían una fuente estable de ingresos: el contrabando de juegos de Genjutsu. A pesar de la pobreza del país, siempre hubo un mercado negro. La tecnología a vapor de la tierra de la lluvia era muy buscada. El contrabando estaba en auge, y los Akatsuki se aprovecharon al máximo. Aparecieron salones de juegos clandestinos. Al igual que los cibercafés que operan en secreto, ofrecían acceso a los juegos. Ans permaneció ajeno, su bloqueo era efectivo y ridículamente ineficaz. Sin embargo, Yaiko no estaba satisfecha. Los juegos que introdujeron de contrabando eran versiones incompletas. Se rumoreaba que las versiones completas solo estaban disponibles a través de canales oficiales, y solo las principales naciones las habían asegurado. ¿Y ahora qué? Yaiko quería hablar directamente con Ans. Esperaba persuadir al hombre para que importara oficialmente las versiones completas. Pero Yaiko era demasiado insignificante para ganar una audiencia. Su siguiente mejor esperanza era convencer a alguien que pudiera llegar a Ans. Pero esas personas eran mayores, rígidas y no estaban interesadas en los eslóganes idealistas. La mayoría había vendido sus ideales durante mucho tiempo. La propuesta de Yaiko fue objeto de burlas y desestimación. Peor aún, alguien los delató. Afortunadamente, a Ans no le importó. Cuando escuchó que el supuesto cabecilla era solo un adolescente, se burló. Deja que los niños jueguen, la realidad los rompería muy pronto. Era la historia que se repetía. En la línea de tiempo original, Ans ignoró a la Akatsuki hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente los tomó en serio, respondió con una fuerza despiadada. Aunque su primer intento diplomático fracasó, Yaiko no se rindió. Si las élites no escuchaban, irían directamente a Konoha. Sí, Yaiko decidió liderar una delegación a la hoja oculta. Aunque no quería molestar a Jiraiya-sensei, estaba dispuesto a mover los hilos por el bien de la tierra de la lluvia. Por lo tanto, cuando los Akatsuki comenzaron a reclutar miembros abiertamente, Yaiko formó una misión diplomática de 20 personas bajo el nombre de Compañía Comercial Akatsuki y partió hacia Konoha. Capítulo 234. Uchiha Madara se convierte en el abuelo que le da trucos a Hashirama Senju. Radama Senpai. Mira, hay contenido nuevo. Domestic, un nuevo juego casual multijugador en línea. Puedes plantar cultivos, construir casas y trabajar junto con otros para crear tu propia aldea. Wow, eso suena súper divertido. ¿Deberíamos intentarlo? En el juego Ultimate Storm, los ojos de la chica llamada Mushi brillaron mientras hablaba con Uchiha Madara. Hace unos momentos, un mensaje global había aparecido a través de la red de Genjutsu, anunciando este mismo juego a todos los usuarios ilusorios del juego. Sí, este era el juego gratuito en línea que Uchiha Kei había estado desarrollando en los últimos días. En esencia, era una versión plus de lo que alguna vez fue popular Cuckoo Farm, con una pizca de Animal Crossing, pero aún más libre. En general, se podría llamar una versión económica de Minecraft.
Por lo tanto, no se lanzó con mucha fanfarria, solo promoción estándar utilizando la red Genjutsu, ahorrando una gran cantidad en costos de distribución. Como ahora, Mushi lo vio de inmediato y se lo contó con entusiasmo a su mejor amigo, Uchiha Madara. Madara resopló con frialdad, descartándolo como aburrido. Pero luego agregó con un ligero giro de tono: si realmente quieres probarlo, supongo que puedo jugar contigo. Mushi se iluminó con una sonrisa brillante y alegre. Jeje, gracias, senpai. Sabía que eras el mejor. Madara resopló de nuevo con fingido desdén, pero la leve sonrisa en la comisura de su boca traicionó su verdadero estado de ánimo. Habían pasado 10 días desde que conoció a Mushi, y para Madara, esos 10 días le habían traído más alegría que las últimas décadas combinadas. Tener a Mushi a su lado se sentía como en los viejos tiempos con su mejor amigo, Hashirama Senju. Relajado, alegre, como si su juventud perdida hubiera regresado. Era como si hubiera vuelto a la era despreocupada de su vínculo. Sin intrigas. Sin puñaladas por la espalda. Simplemente felicidad y un sueño compartido del futuro. Ahora, Madara honestamente sentía que la vida era bastante buena. Ya no quería morir, su salud había mejorado constantemente e incluso había comenzado a pensar: en realidad, todavía estoy en buena forma. No hay necesidad de apresurar el plan del ojo de la luna. Después de todo, no necesitaba décadas, solo unos pocos años más de paz serían suficientes. Podía esperar. Incluso si encontrara un sucesor ahora, el plan del ojo de la luna aún tardaría más de una década en activarse. No podría reencarnar a través del Rinnegan hasta entonces, así que no había prisa. Realmente. Todo lo que necesitaba era pasar unos años pacíficos guiando a esta tonta chica Mushi a medida que se fortalecía. Así es. Madara ahora se veía a sí mismo como el abuelo guía de Mushi, un abuelo con código de trampa. Puede sonar ridículo, pero bueno, en 2024, los niños que se llamaban padres adoptivos no eran exactamente raros. Tenía un extraño sentido. Para Madara, Mushi se sentía como la reencarnación de su mejor amigo. Al verla, sintió una ola de nostalgia. Las glorias de su juventud, la caída de sus sueños y ahora, una oportunidad de guiar a esta forma débil y reencarnada de regreso a la grandeza. Quería ayudarla a crecer. Sí, Madara había decidido ser el abuelo de dedos dorados de Mushi. Mushi era ciertamente talentosa, incluso una chica genio. Pero para Madara, eso no fue suficiente. Después de todo, su estándar de comparación era el mismísimo dios de Shinobi, Hashirama Senju. Como reencarnación de Hashirama, Mushi tenía que estar a la altura de él. Madara aún no conocía la verdadera fuerza de Mushi en el mundo real, solo le dijo que era excelente entre sus compañeros. Así que, naturalmente, la comparó con los prodigios del período de los reinos combatientes, y consigo mismo, por supuesto. Entonces, a través de un encantador malentendido, Madara creía que Mushi era una chica genio de Konoha con una inmensa fuerza física y sangre Senju, alguien que había despertado el cuerpo de sabio del clan Senju. En comparación con Hashirama a los 13 años, incluso podría ser más fuerte, solo que no alcanzaba el límite de la línea de sangre Mokuton. Pero si se entrena adecuadamente, podría superar fácilmente a Tsunade. Desafortunadamente, el clan Senju se había desvanecido, absorbido por la aldea según la voluntad de Hashirama y Tobirama, reduciendo a Mushi a un civil de Konoha en lugar de un shinobi. Sus talentos se estaban desperdiciando en un futuro como trabajadora de la educación. Escandaloso. Sí, Mushi figuraba como civil en Konoha y no como niña, esa era su identidad oficial. ¿Qué? ¿No dijo Madara que no quería investigar los antecedentes de Mushi? Pozo, ¿qué pasaría si no investigara? Pero el Setsu blanco simplemente vio a Mushi en Konoha y casualmente le informó. Después de todo, Uchiha Kei ahora controlaba el ejército de Wite Setsu. Una vez que Kei se enteró del curioso apego de Madara a Mushi, decidió que necesitaba una identidad oficial de Konoha. De lo contrario, si Madara alguna vez cambiara de opinión y quisiera encontrarla, ella podría simplemente no existir. Entonces, Mushi obtuvo una identidad pública adecuada. Madara se enojó cuando escuchó por primera vez que Wite Setsu había visto a Mushi. Pero cuando se enteró de que era pura casualidad, y que ella había estado en la calle diciendo, Radama Senpai es el mejor, sus sentimientos se complicaron y lo dejó pasar. Después de eso, Madara pensó, bueno, ya la habían visto, no sirve de nada quejarse. Les dijo que la vigilaran, que no espiaran su vida privada, que la protegieran del peligro o de cualquier asqueroso que observara su raro linaje. Sin interferencias. Sin influencia. Era el amor silencioso de un abuelo por su nieta. Madara ahora quería guiar a Mushi para que se volviera verdaderamente fuerte.
No solo un civil moldeado por los viejos ideales de los Senju. No alguien que desperdicia el talento shinobi. Claro, el juego permitía a los jugadores convertirse en Chunin a través del equilibrio del sistema, pero eso era fuerza virtual. No solucionó el problema del mundo real de la energía insuficiente. Aún así, no se conocían desde hacía mucho tiempo. Todavía no podía decir demasiado. Así que se lo tomaba con calma. Tenía mucho tiempo. Con buena comida, refrescos fríos y bocadillos reconfortantes que engordan, su calidad de vida siguió mejorando. Ya ni siquiera necesitaba la cápsula de soporte vital Ten Tails. El envejecimiento saludable era la viva. Pensó que le quedaban muchos años con Mushi. Si era posible, incluso quería que ella despertara a Mokuton y pensó que era muy posible. Después de todo, tenía sangre Senju, era la reencarnación de Ashirama y era un genio, lleno de beneficios. ¿Y si despertaba a Mokuton y se convertía en una de las más fuertes del mundo shinobi? ¿Y qué? Incluso si el propio Ashirama volviera a la vida, Madara seguiría siendo inigualable. Mientras el Rinnegan lo trajera de vuelta con toda su fuerza, podría aplastar a Ashirama en segundos. Entonces, sí, convertir a Mushi en una potencia de primer nivel. Sin presión. Más tarde, los dos se desconectaron para probar el nuevo juego. Madara hizo que el Setsu blanco buscara el juego. Mushi ni siquiera necesitaba hacer eso, simplemente podía abrirlo. Uchiha Kei había otorgado acceso directo a todos los miembros de la red mental. Así que Mushi saltó directamente a Homestead, y un lindo zorro chibi apareció con una voz nítida. Bienvenido a Homestead, maestro. Seré tu guía para este juego. Luego vino el tutorial del juego. Construir casas, cultivar, criar animales, cortar árboles, cocinar, pescar. Todo era rústico, simple, pero rico en vida. Los jugadores podían visitar las aldeas de los demás y comerciar en la zona de mercado neutral. Todos eran personas normales en este juego, sin poderes. Pero gracias al sistema, podías construir o cosechar instantáneamente siempre que tuvieras los recursos. Súper conveniente. Si querías más realismo, había un modo de experiencia verdadera. Todo manual, alineado con los procesos de la vida real. Hardcore, no relajante. Probablemente solo unos pocos elegirían esa ruta. Pero dado que este era el mundo shinobi y el costo de desarrollo a través del genjutsu era insignificante, ¿por qué no? Más allá de eso, los jugadores podían asaltar las aldeas de otros, robando cultivos, peces o ganado. Sin embargo, no hay destrucción. Y si no querías eso, podías desactivar la función de incursión, pero eso significaba que tampoco podías visitar a otros. Modo B clásico. PvP y B eran conmutables, a menos que asaltaras a alguien. Luego estabas bloqueado en PvP durante 24 horas. El sistema registraba todo, por lo que si alguien te atacaba, sabrías quién. Durante 24 horas, es posible que te enfrentes a la venganza. Protege bien tu granja. PvP fue tonto y divertido. Los jugadores lanzaron colmenas, cáscaras de plátano, redes de pesca y colocaron trampas. No hay daño real, solo control de multitudes. Cada jugador tenía 10 HP. Los elementos de recuperación restauraban HP. Llegaba a 0, te desmayabas y te desconectaban, obligado a una siesta de 8 horas. En la Tierra, en 2024, eso sería criticado tanto por los jugadores como por la industria. Nadie tuvo paciencia. Pero en el mundo shinobi hambriento de entretenimiento, fue fresco y divertido. Mundos diferentes. Diferentes tiempos. Diferentes jugadores. A Mushi le encantó. Homestead se sintió como un arroyo refrescante, y extrañamente familiar, no era solo una versión económica del mundo genjutsu. Después de todo, todo lo que Homestead podía hacer, el mundo genjutsu podía hacerlo mejor. Pero eso no fue para uso público. Entonces, un sustituto como Homestead estaba bien para la gente común. Y el estilo informal e interactivo del juego era perfecto para los amigos. Después de explorarlo un poco, Mushi no podía esperar para jugar con Madara. Se desconectó y regresó a Ultimate Storm, esperándolo. No mucho después, Madara volvió a iniciar sesión, con su característica máscara en espiral. Mushi se iluminó de inmediato. Radama-senpai. Probaste Homestead, ¿verdad? Creo que es increíble. Podemos construir una casa y una granja juntos, será nuestro propio pequeño mundo. Sus ojos prácticamente brillaban. Estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta. Madara, detrás de la máscara, se retorció ligeramente. Realmente quería decir que no. Odiaba el nuevo juego, pensaba que era aburrido, superficial, no tan emocionante como Ultimate Storm.
Kei debería haber dedicado su tiempo a hacer más juegos de combate de alta intensidad. En resumen, cojo. No me interesa. Pero luego vio los ojos ansiosos y esperanzados de Musi, y simplemente no se atrevió a negarse. Con un largo suspiro y un gruñido desdeñoso, finalmente accedió a jugar con ella. Mientras tanto, otros jugadores que se unieron al juego incluyeron a Obito, Kakashi, Rin y Naruto jugando con el trío más joven. Capítulo 235. Primera interacción libre con un personaje NPC. Sí, Naruto, en realidad era Nawaki disfrazado. Ese día, después de que Minato-sensei explicara la situación de Nawaki a sus alumnos, los tres pequeños genin se ofrecieron con entusiasmo para ayudar a su superior. Entonces, cuando se encontraron con Naruto nuevamente, la entablaron con entusiasmo en una conversación, tratando seriamente de transmitir su buena voluntad a esta estudiante de último año de Konoha que supuestamente había fallecido hace mucho tiempo. Sí, incluso Kakashi, con sus ojos de pez muerto, actuó inusualmente comprometido. Aunque comparado con los demás, todavía parecía frío, como si el mundo le debiera millones de ri. Pero dado su comportamiento habitual, esto fue francamente cálido. Con la ayuda y la comprensión del trío, Nawaki ya no se sentía agobiado por la culpa de engañar a sus amigos con un alias. En cambio, siguió de todo corazón la estricta advertencia de Uchiha Kei. Tú y las identidades reales de tu abuelo nunca deben ser reveladas. Si se expone, podría traer un gran desastre a Konoha. Tranquilizado, deambuló libremente por el mundo del juego bajo su disfraz de Naruto. Con el tiempo, Nawaki formó un vínculo profundo con los tres, aventurándose juntos y fortaleciendo su amistad. También se habían acostumbrado por completo a que Nawaki interpretara un avatar femenino. No se sentía diferente de los amigos que jugaban personajes femeninos en juegos multijugador en línea. A lo sumo, comentaban sobre el diseño del avatar, pero pensaban poco más en él. En este tipo de entorno, el nivel de felicidad de Nawaki se disparó. Era completamente adicto al mundo virtual, tanto que perdió interés en continuar con la construcción de New Konoha y pasó sus días inmerso en el juego. Cuando se lanzó el nuevo juego Homestead, rápidamente invitó al trío a unirse a él. Los cuatro saltaron juntos, usaron la búsqueda de jugadores en el juego, se encontraron e instantáneamente formaron un grupo. Era hora de profundizar en la mecánica del juego, y las habilidades ocultas de Nawaki brillaron. Aprendió las cosas absurdamente rápido. En un minuto, había dominado los conceptos básicos, lo que provocó que el trío se quedara boquiabierto, elogiándolo como un genio nato. Pero Nawaki se rascó la cabeza avergonzado. ¿Genio? De nada. Ya había jugado sistemas similares antes. El mundo de la red espiritual a gran escala tenía una mecánica de construcción compleja bastante similar a Homestead. De hecho, Homestead era una versión simplificada de eso. Habiendo dominado ya la construcción en el mundo de la red espiritual, Nawaki naturalmente encontró esto mucho más fácil de manejar. Muy pronto, Naruto estaba liderando al trío a través de sesiones de construcción rápida. Gracias a tener un profesional en su equipo, las cosas progresaron a la velocidad del rayo y el juego de repente se sintió mucho más divertido. En poco tiempo, los cuatro tenían su propia pequeña base. En el camino, recibieron una visita, nada menos que de Midgui, el viejo amigo de Kakashi y Obito. La futura bestia azul de Konoha había regresado de su misión. A primera hora después de regresar, Guri había buscado a sus hermanos para ponerse al día y, naturalmente, un duelo apasionado. Y, por supuesto, el duelo sucedió, en Ultimate Storm. Desde el lanzamiento de este juego, los exaltados apasionados como él habían estado pegados a él. Después de todo, no hay necesidad de contenerse o preocuparse por las lesiones, puede hacer todo lo posible. Así es como Midgui conoció a Naruto. Por supuesto, solo conocía a la persona superficial. ¿Su verdadera identidad? Absolutamente clasificado. La razón por la que el trío lo sabía era porque Uchiha Kei lo había permitido personalmente, para que pudieran convertirse en verdaderos amigos de Nawaki. En cuanto a Midgui, bueno, para un tipo como él, era mejor no saber demasiado. Déjalo permanecer felizmente apasionado. Para él, Naruko-san era una senpai vivaz, amable, un poco tonta pero de buen corazón, amiga de su eterno rival Kakashi, y eso la convertía también en su amiga. Entonces, cuando se lanzó el nuevo juego y descubrió que sus amigos estaban jugando, por supuesto que saltó para unirse a ellos. Principalmente vino a echar un vistazo, y tal vez ofrecer ayuda si era necesario. Después de confirmar que no necesitaban nada de él y sorprenderse por la mecánica de construcción mágica, Gui salió corriendo con entusiasmo para comenzar a construir una base con su propio escuadrón.
Su vínculo con su equipo era sólido, tal vez no tan estrecho como el que compartía con Kakashi y Obito, pero seguían siendo camaradas confiables. Canónicamente, los compañeros de equipo de Gui lo despreciaban. Después de todo, su padre había sido un genin de toda la vida, una vergüenza, y el propio Gui no tenía talento para el ninjutsu, confiando únicamente en el taijutsu. Incluso Gui se había sentido profundamente avergonzado, enojado y rebelde hacia su padre. No fue hasta la tercera guerra shinobi, cuando Migdui se enfrentó en solitario a los 7 espadachines ninja de la niebla, que el mundo finalmente reevaluó a los usuarios de taijutsu. A partir de ese día, Gui llegó a comprender la verdadera fuerza y determinación de su padre. Se dio cuenta de que incluso un especialista en taijutsu podía brillar, y así comenzó su camino de pasión juvenil. Pero en esta línea de tiempo, las cosas se desarrollaron de manera muy diferente. Aquí, Migdui ya era el jefe de seguridad de la Cámara de Comercio de Juegos de Konoha, una posición de alto estatus. Ya no era solo un genin, se le había otorgado el rango especial de Genin, una clara señal de respeto y reconocimiento. Y en Ultimate Storm, Dui podría desatar las 8 puertas sin reservas. Uchiha Kei le había dicho que iniciara sesión con su nombre real, mostrara su fuerza y se batiera en duelo libremente. Como resultado, la reputación de Dui en el pueblo sufrió una transformación completa. Las personas que alguna vez lo habían menospreciado finalmente se dieron cuenta del poder aterrador de este genin eterno. Era una fuerza verdadera y pura. Cuando el taijutsu es llevado a sus límites, incluso las élites, el llamado genin de primer nivel, solo pueden caer derrotadas. Con este nuevo respeto y su creciente estatus, la vida de Gui cambió por completo. La burla y el desprecio de la línea de tiempo original se habían desvanecido. Ahora, era una figura de admiración. Un especialista en taijutsu con un padre poderoso, altos ingresos y antecedentes que muchos envidiaban. Seamos realistas. Incluso los ninjas de clanes prestigiosos no necesariamente lo tuvieron fácil. A menos que hayas nacido en la familia principal, el nombre del clan solo te dio acceso a algunas técnicas secretas, nada más. Para disfrutar de beneficios reales, tenías que contribuir, sacrificarte y, a menudo, recibir mucho menos de lo que dabas. Entonces, en contraste, alguien como Gui, que tenía un padre amoroso y respetado, ingresos estables y sin hermanos con quienes competir, estaba viviendo el sueño. Gui entendió esto. La mayoría pensó que no. Se rió demasiado, gritó demasiado fuerte y actuó como un idiota adorable. Seguramente no tenía ni idea. Pero la verdad. Gui diría que su camino de la juventud no requiere pensar demasiado. Solo entrena duro, mantente apasionado y sigue fortaleciéndote. Su padre se había ganado el reconocimiento del Lord Keidono a través de puro esfuerzo y espíritu ardiente, y el destino de toda su familia había cambiado. En comparación con su yo canónico, el Migdui de esta línea de tiempo era más idealista, más centrado y creía firmemente en una cosa. Servir a Keidono fue el mayor honor y la mejor manera de pagar la deuda de gratitud de su familia. Después de todo, diferentes experiencias dan forma a diferentes creencias, incluso en la misma persona. Gracias a los esfuerzos de Nawaki como maestro constructor del grupo, solo tomó un día terminar la fundación de la base privada del escuadrón de Minato Sensei. Un salón principal, un edificio central, un jardín, campos de entrenamiento, una sala de recreación, tierras de cultivo, bosques, estanques de peces y corrales de ganado. Todo lo que esperaría de una base bien redondeada, incluso si fuera de tamaño compacto. Con los elementos esenciales completos, ahora pueden actualizarse o expandirse según las necesidades. Por supuesto, el aspecto de esos edificios dependía en gran medida del sentido estético del constructor. Obito, por ejemplo, no tenía ninguno. Tan pronto como descubrió cómo construir, se apresuró a probarlo él mismo y terminó construyendo lo que parecía más una celda de prisión que un espacio habitable. Era austero, cuadrado y emitía vibraciones serias de interroga a tus enemigos aquí. Kakashi fue despiadado en su crítica, señalando secamente la falta de habilidad artística de Obito y llamando a su creación una pesadilla abstracta. Incluso sugirió que Obito dejara de construir por completo para evitar desperdiciar materiales. Después de todo, el juego requería que los jugadores recolectaran recursos, madera, piedra, metal, para construir estructuras. Esos materiales no solo aparecieron en tu inventario, tenían que ser recolectados manualmente. Durante la construcción de la base, los demás se encargaron de la recolección de materiales, lo que permitió a Nawaki concentrarse únicamente en la construcción. Así es como la base subió tan rápido. Sin esa dinámica de equipo, incluso alguien con tanta experiencia como Nawaki no habría completado el trabajo tan rápido.
Después de un día completo de arduo trabajo, el equipo satisfecho decidió tomarse un descanso y visitar el mercado de la zona neutral para ver si otros jugadores estaban activos. Resulta que había muchos. Cuando llegaron, cientos de jugadores ya estaban bulliciosos por el gran mercado, cada uno inmerso en diferentes actividades. Algunos estaban martillando estructuras, probando si se podía desmantelar algo para obtener piezas. Otros estaban charlando con NPC, viendo si tenían personalidades únicas o características ocultas. Y algunos tenían intereses más curiosos. Los NPC aquí estaban bien diseñados, visualmente atractivos, realistas y, a diferencia de otros juegos, no estaban encerrados detrás de guiones preestablecidos o comportamiento hostil. Naturalmente, esto intrigó a los jugadores. Comenzaron a interactuar, probar reacciones, observar el comportamiento, especialmente con los NPC más bonitos, que rápidamente atrajeron multitudes. Este mercado estaba abriendo los ojos de los jugadores a una forma completamente nueva de jugar. Fue su primera experiencia real de interacción verdadera y dinámica con los NPC. En los juegos más antiguos, los NPC eran básicamente parte del escenario. Aparecerían, entregarían una o dos líneas de historia y luego desaparecerían. No hay interacción real. Incluso en Ultimate Storm, donde los jugadores podían desafiar a los oponentes de la IA, esos NPC tenían líneas fijas antes de que comenzara la pelea, después de lo cual se pasaba directamente a la batalla. Pero en Omestead, se podía hablar con todos los NPC. Y no solo respuestas genéricas. Cada una tenía una personalidad, forma de hablar y estilo de conversación distintos. Se sentía como hablar con una persona real. Incluso los jugadores experimentados de fuera del mundo Shinobi quedaron impresionados. Claro, los NPC todavía se sentían un poco robóticos, pero su profundidad de interacción estaba en otro nivel. Para los nativos del mundo Shinobi, esto fue alucinante. No pasó mucho tiempo antes de que los jugadores más imaginativos comenzaran a formar vínculos. Algunos se unieron rápidamente con NPC amables o extravagantes, especialmente los hermosos y amigables, que siempre parecían rodeados de pretendientes esperanzados. Incluso estallaron desacuerdos entre los jugadores que competían por la atención de un NPC. Y divertidamente, los NPC intervenían, diciéndoles a todos que se calmaran. Todo el ambiente tenía esta sensación surrealista de comedia romántica. Está lloviendo. No peleen, todos. Porque este juego no permitía el combate jugador contra jugador en zonas seguras. Si querías batirte en duelo, tenías que usar el modo de batalla 2 del juego, ir a un juego diferente o resolver las cosas en la vida real. Espera, ¿toda esta interacción con los jugadores arruinaría el intercambio de NPC? No. Los NPC mercaderes fueron diseñados de manera diferente. Cuando te acercabas a uno, se abría un panel de transacciones dedicado y podías comprar y vender artículos allí. Sin embargo, sus inventarios se limitaban a suministros básicos. La verdadera economía comercial provino de los jugadores. Ahí es donde entró el mercado. En el área designada para el comercio de jugadores, un coro de voces gritaba ofertas y los vendedores especiales de NPC manejaban las ventas. Estos vendedores no hablaban ni interactuaban, simplemente abrían el acceso a una terminal de venta, donde los jugadores podían enumerar sus productos. Cuando llegaron Obito y los demás, ya había más de 1000 artículos a la venta, ordenados cuidadosamente por categoría. Los jugadores podían buscar por nombre, categoría o ambos. Tomó un poco de experimentación, pero el grupo lo descubrió rápidamente. No podían dejar de elogiar lo conveniente que era. Si tan solo la vida real tuviera algo como esto. Exclamaron, al igual que cualquiera que descubra las compras en línea por primera vez. Sí, Omestead estaba resultando ser un cambio de juego. Capítulo 236. Cuando Naruto conoció a Mushi, un encuentro sudoroso, amigos. Naruto estaba en el cielo. Felicidad absoluta. No solo fue divertido, fue una diversión autoindulgente y estimulante de luego. En el juego Omestead, finalmente experimentó el otro tipo de alegría que los videojuegos podían ofrecer. Flexionar a la gente. El modo de construcción fue ridículamente fácil. Tan fácil que en realidad había logrado volar hacia adelante con 3 jóvenes que la seguían como patitos. ¿Sí? Este era el sentimiento que había estado persiguiendo. Esa mirada en sus ojos, la admiración de los jóvenes que la miraban fijamente. Estaba en lo más alto y amaba cada segundo. Con una sonrisa en su rostro, Naruto paseó por el mercado junto a los 3 miembros más jóvenes del equipo de Minato, ignorando por completo su entorno. Estaba demasiado ocupada disfrutando de su raro momento de superioridad.
Después de todo, cuando estaba con estos tres, Naruko constantemente sentía que ella era la menor. Kakashi había sido un genio desde la infancia. Obito, a pesar de su personalidad despreocupada, había evolucionado su Sharingan a un nivel aterrador. Gracias al sistema chakra cola proporcionado por Uchiha Kei, Obito ni siquiera sufrió los efectos secundarios habituales del uso excesivo de su jutsu. Y Rin, la gentil y amable Rin, tenía una presencia tan cariñosa y serena que se sentía más como el tipo de hermana mayor que como una camarada más joven. Pasar el rato con estas tres personalidades increíblemente competentes y distintas fue estresante. Naruko había sido considerada un prodigio en la vida, pero ¿cuánto de eso se debía a que era alumna de Orochimaru y nieta del primer Hokage? Seamos honestos. En la línea de tiempo original, Naoki era un personaje secundario total. Apenas tuvo un papel antes de morir en su primera batalla, lo que provocó todo tipo de teorías de conspiración. ¿Estaba el F4 de Konoha detrás de eso en secreto? En realidad, Naoki tenía potencial. Al igual que su abuelo Hashirama antes de despertar el estilo de la madera, floreció tarde. Pero el destino no había sido amable. Morir durante la Guerra Mundial y Shinobi significó que Naoki nunca tuvo tiempo para brillar realmente. Después de su resurrección, su alma vivió libremente dentro de la gran red mental, pero un alma no podía crecer como un cuerpo vivo. Pase lo que pase, solo podía pulir las habilidades y la experiencia de combate. Reservas de chakra y fuerza del alma. Básicamente arreglado. A menos, por supuesto, que Uchiha Kei actualizara el sistema, tal vez el mundo digital eventualmente permitiría que las almas resucitadas experimentaran algo como mega evoluciones al estilo Digimon o fusiones de Pokémon. La vida digital tenía infinitas posibilidades. De todos modos, Naruko nunca podría lograr la dignidad de una estudiante de último año frente a sus juniors, hasta ahora. En Honestidad, finalmente había encontrado un lugar para flexionar. Es por eso que estaba tan atrapada en su propio regocijo que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. En contraste, el trío de Minato estaba fascinado por el mercado. Probaron la mecánica comercial, conversaron con NPC y se maravillaron de la conveniencia del mundo virtual. Comparado con la vida torpe a la que estaban acostumbrados, esto era como un sueño. Este mundo de juego era conveniente, inteligente y mágico. Su único inconveniente, un poco pequeño. Estaban convencidos de que pronto vendrían juegos aún más increíbles. Después de todo, si se podía hacer este tipo de mundo de genjutsu, seguramente serían posibles otros aún más grandes y realistas. Fue entonces cuando se toparon con una cara familiar, o más bien, con la familiar de Kakashi y Obito. Radama Senpai. Mira, Mira. tanta gente. Estos personajes de ilusión se sienten tan reales. Incluso podemos hablar con ellos. Es increíble. La voz emocionada de Mushi llamó la atención. Kakashi y Obito inmediatamente vieron a Uchiha Madara caminando junto a una misteriosa belleza de cabello largo. Sus ojos se iluminaron y se apresuraron a saludarlo. Sí, una vez habían sido absolutamente destrozados por Madara, pero habían aprendido mucho de la experiencia. Su fuerza había crecido visiblemente. ¿Volver a encontrarse con Madara en este juego? Por supuesto que me saludarían. En cuanto a la chica a su lado, se veía hermosa y parecía cercana a su senpai. Un junior, tal vez. Kakashi y Obito no pensaban en ella como la amante de Madara. La diferencia de edad era demasiado grande. Se sentía más como un abuelo sabio adorando a su enérgica nieta. Mientras los saludos circulaban, Naruko salió de su tierra de fantasía y vio a Mushi. Ella se congeló. Completamente. Ojos muy abiertos, alma temblorosa. Su oscuro pasado había llegado a perseguirla. Mushi examinó con curiosidad al grupo. No había conocido al trío de Minato antes, por lo que no los reconoció. También miró a Naruko sin reconocerlo. Porque Naoki nunca le había contado a nadie más que a Uchiha Kei sobre su identidad alternativa. Kei solo le dijo a Minato por necesidad que ayudara con la coordinación. Así que ahora, Mushi estaba viendo a Naruko por primera vez, pensando que se veía vagamente familiar. Naruko, bajo esa mirada, comenzó a sudar balas. Afortunadamente, este juego no simulaba sudor visible, por lo que en la superficie, se veía bien. Jajaja, ya veo, ya veo. Así que ustedes son los jóvenes entrenados por Radama Senpai. Soy Mushi. He estado jugando con él últimamente. ¿Juguemos todos juntos alguna vez, sí? Mushi sonrió cálidamente, exudando encanto y amabilidad. Era una especie de tonto adorable, pero tenía un aire de confianza. Madara solo resopló pero no refutó la afirmación. Eso fue lo más cercano a un acuerdo que obtendría. Kakashi y Obito intercambiaron una mirada.
Obito sonrió y los invitó a su base, dándole a Naruto una brillante presentación. Él le guiñó un ojo, murmurando en silencio. Es hora de presumir, senpai. Claramente, Obito se había dado cuenta de que a Naruto le gustaba ser elogiada por sus habilidades de construcción, por lo que tomó la iniciativa de dejarla brillar. Naruto quería enterrar su rostro y golpear a Obito. En circunstancias normales, claro, le encantaría presumir. Pero este era su bisabuelo mirando. Esto no solo fue incómodo, sino que fue desgarrador. Ser atrapado interpretando a un avatar femenino por la familia. Muerte social definitiva. Ella quería decir que no. Pero todos estaban emocionados. Rechazarlos sería más sospechoso. Y se suponía que la identidad de Madara era un secreto. Kei había dicho que estaba encubierto. Espera, este tipo de la máscara en espiral era realmente Madara. La realización la golpeó como un ladrillo. Su cuerpo se bloqueó. Incluso sin gotear sudor, su alma prácticamente se estaba derritiendo. Rin se inclinó, preocupada. Naruto-senpai, ¿estás bien? Al salir de él, Naruto vio todos los ojos puestos en ella y forzó una sonrisa rígida. Siento que la base aún no está terminada, es un poco vergonzoso mostrarlo así. Casi lo llamó bisabuelo por costumbre. Más sudor del alma. Pero Mushi se rió. No te preocupes. Solo estamos aquí para echar un vistazo. Honestamente, comparado con su base, la nuestra no es nada. Hasta ahora solo hemos construido 2 casas pequeñas. Madara murmuró. Eso es porque alguien siguió desperdiciando materiales siendo entrometido en todo. Mushi solo sonrió. El sistema de construcción de este juego es muy divertido, tuve que probarlo todo. Además, siempre podemos conseguir más materiales. No te enojes, senpai. Esa última palabra, dicha con una voz deliberadamente cursi, aplastó a Madara. El legendario señor de la guerra se cruzó de brazos y se dio la vuelta, enfurruñado como un abuelo tsundere. El trío de Minato sonrió. Estos dos eran cercanos, casi como familia. Naruto, mientras tanto, parecía haber visto un fantasma. Sus ojos se salieron. Piel de gallina. Claro, Mushi había llamado a Madara senpai antes, pero ese senpai con una voz almibarada. Eso fue demasiado. Era como escuchar la voz de tu chica de anime favorita solo para descubrir que era un anciano sudoroso detrás del micrófono. Naruto quería decir algo, cualquier cosa. Pero como nieta, ¿cómo podría asar a su propio bisabuelo? Así que se lo tragó todo, y lloró en silencio la destrucción de su imagen de ídolo. Comparado con Kei, esto simplemente no se sostiene. Ese era todo su estado de ánimo. Más tarde, recorrieron la base. Mushi estaba lleno de asombro y cumplidos, elogiando lo mucho que habían construido en tan poco tiempo. Naruto siguió sonriendo con esa sonrisa educada e incómoda. El trío de Minato estaba radiante de orgullo. Madara solo resopló, no está mal. Viniendo de él, eso fue básicamente una ovación de pie. Por supuesto, otros no lo sabían. Simplemente pensaron que el misterioso senpai era tan orgulloso como siempre. Pero cuando alguien tenía las habilidades y la experiencia de Madara, ese orgullo se lo ganó. El orgullo de Uchiha era profundo, después de todo. Excepto por excepciones como Obito, la mayoría de ellos eran demasiado orgullosos para su propio bien. Y ahora que eran parte de la hoja, incluso prosperando junto a ella, nadie se molestaba en quejarse de eso. Capítulo 237. El poder del streaming y la influencia en la opinión pública. Cuando el nuevo juego Homeland tomó al mundo por asalto y algunos jugadores ya sufrían la pura vergüenza social que causó, Uchiha Kei estaba ocupado jugando con su próximo gran proyecto. A esta hora, transmisión en vivo. Sí. Transmisión en línea. El poder del sistema de redes espirituales estaba mucho más allá de lo que nadie esperaba. Con el despliegue de las redes espirituales de nivel 4 que generalizaron el acceso a Internet, las funciones que ya se habían vuelto comunes en la Tierra, como la transmisión en vivo, finalmente también fueron posibles aquí. Como todos sabían, la tecnología de transmisión en vivo puede ser compleja, pero su desarrollo está profundamente ligado a la velocidad de Internet. En los días de ancho de banda lento, la transmisión en vivo era una broma. Pero una vez que las velocidades aumentaron, todos los obstáculos técnicos desaparecieron. Ahora, la red espiritual había superado todas esas barreras iniciales. En Eden Leaf Village, las velocidades de Internet comenzaron en un asombroso 1 GB por segundo, algo que habría aplastado incluso los discos duros en la Tierra en el mundo anterior de Kei. Con este tipo de infraestructura, Kei no necesitó perder tiempo en estudios de factibilidad. Podía saltar directamente al desarrollo. ¿Y el primer sistema que quería implementar? Transmisión en vivo.
Ya había demostrado su valía durante conferencias de prensa anteriores, un arma absoluta para cosechar energía emocional. No solo eso, podría mantener a juegos competitivos como Ultimate Storm ardiendo con popularidad a largo plazo. Más importante aún, ofrecía una forma para que incluso los civiles pobres en el mundo ninja, aquellos que no podían permitirse jugar, también contribuyeran con valor emocional. Haga que la transmisión en vivo sea gratuita, e incluso aquellos que luchan por llegar a fin de mes apreciarán un poco de entretenimiento durante su descanso. Pero la transmisión en vivo vino con un superpoder oculto. Uno que, en la Tierra, había sido armado por hombres malvados y causado un sufrimiento indecible. La influencia de los medios de comunicación y la tiranía de la opinión pública. Cualquiera que hubiera terminado la educación básica y estudiado teoría de los medios entendía cuán aterradora podía ser esta fuerza. No se trataba solo de propaganda, era el poder de derrocar gobiernos enteros. Desde el colapso de la Unión Soviética hasta el caos en las naciones desgarradas por la guerra mediática, el patrón fue siempre el mismo. La propaganda condujo a la división y la división llevó a la ruina. Al desarrollar un sistema de transmisión en vivo, Kei estaría poniendo ese poder en sus manos. En manos de los Uchiha. En manos de la hoja oculta. Claro, el mundo ninja ya tenía periódicos, pero su influencia fue apenas un parpadeo. El verdadero dominio de los medios no aparecería hasta la era de Boruto. Kei no estaba esperando. Estaba saltando hacia adelante. Con la transmisión en vivo como su arma. Y Kei no pretendía ser noble. No estaba por encima de usar ese poder para remodelar el mundo ninja. Pero en su mente, era justicia. ¿Por qué traería un progreso real? Claro, según los estándares de la Tierra, lo que él llamaba sistemas avanzados no eran tan especiales. Pero aquí, fue como hacer caer un rayo del cielo. Después de todo, el mundo ninja estaba podrido hasta la médula. Destrozarlo y solo encontrarás más podredumbre. Era un pozo de desesperación. Por supuesto, construir un imperio mediático para rivalizar con las superpotencias de la Tierra llevaría tiempo. Mucho tiempo y esfuerzo. Pero el tiempo era una cosa que Kei tenía. La cuarta gran guerra ninja estaba fuera de la mesa. Uchiha Madara era ahora un anciano solitario enganchado a los juegos de Genjutsu, gritando Senbei como un encerrado retirado. Así que no hay una amenaza real allí. Claro, Black Setsu todavía podría estar al acecho. Tal vez incluso Isshiki Tsutsuki y la organización Kara. Pero en este momento, el mundo ninja estaba en un raro período de paz. Tiempo más que suficiente para que Kei crezca. De hecho, Kei tenía una teoría. Este mundo podría ni siquiera tener el clan Tsutsuki. Al menos, no los monstruos de Boruto. Había tratado de encontrar personajes como Uchiha Ikari y el monje Jigen. Nada. No hay rastro. Tal vez se estaban escondiendo, tal vez era demasiado pronto. Pero según lo que vio, este mundo era más como una mezcla de Shippuden y sus spin-offs de películas, no el caos a escala de poder de Boruto. Y Kei estaba bien con eso. Claro, Boruto abrió más posibilidades. Pero los niveles de poder eran ridículos. Incluso Madara de la era Pico se convertiría en un solo como un NPC. Si alguna vez alcanzaba el poder del nivel de los 6 caminos, esperaba encontrarse con el Tsutsuki en otro mundo a través de la vena del dragón. Aquí no. El mundo ninja era demasiado pequeño para manejar tales monstruos. Mientras Kei estaba inmerso en su proyecto de transmisión, Uzumaki Kikyo se enfrentaba a un tipo diferente de dilema. El dilema de una niña. Sobre el futuro y sobre la felicidad. La causa. Uchiha Kei, por supuesto. No fue porque Kei fuera popular o tuviera innumerables admiradores. Kikyo lo conocía demasiado bien. Parecía un príncipe estoico, pero era 100% carnívoro. Si una chica se limpiara y caminara hacia sus brazos, él no diría que no. La única razón por la que no había hecho un movimiento, fue porque Kikyo no había estado listo. La sociedad ninja todavía era bastante conservadora. La mayoría de las cosas se guardaron para el matrimonio. Y aunque Kikyo no estaba estrictamente en contra de la intimidad prematrimonial, sí quería esperar un día especial. Dicho esto, Kei definitivamente también iba a terminar con Uchiha Naori. Eso era inevitable. Pero Kikyo no se molestó. Ella no venía de la hoja oculta. Ella no había crecido bajo sus ideales monógamos transmitidos por el primer Hokage. Había sufrido en la tierra de la hierba. Visto suciedad, crueldad. Si hubiera sido mayor en ese momento, probablemente habría sido una víctima. Comprendía la realidad. Los hombres sobresalientes estaban destinados a atraer a las mujeres. Era natural. Es por eso que, cuando vio a Naori por primera vez, su primera emoción no fueron los celos. Era alegría. La grandeza de Kei finalmente está siendo reconocida, pensó. Eso es maravilloso.
Entonces, incluso si los rumores fueran ciertos, si Tsunade-sama realmente se enamorara de Kei y quisiera casarse con él, a Kikyo no le importaría. Pase lo que pase, nunca dejaría a Kei. Y él tampoco la dejaría ir. Pero últimamente, estaba preocupada. ¿Por qué? Porque ella y Kei tenían cada vez menos cosas de qué hablar. Con la evolución de los juegos de Genjutsu y el crecimiento de la red espiritual, Kei se había convertido en un adicto al trabajo total. Su investigación, completamente más allá de ella. Solían hablar de cosas ninja, chismes de pueblo. Ahora, Kei siempre estaba sumido en sus pensamientos, trabajando. Ella no podía relacionarse. No pude ayudar. Y eso la puso ansiosa. Todavía era amable. Todavía tenía tiempo para salir con ella. Pero la falta de temas compartidos, la hizo sentir inútil. Kikyo nunca quiso ser solo una cara bonita. Ella quería ser su aliada. Al igual que cuando ayudó con los pergaminos de Genjutsu. Desafortunadamente, no se dio cuenta de que el progreso de Kei no era normal. Estaba en modo de código de trampa. Olvídate de Kikyo, incluso todo el mundo ninja no pudo seguirle el ritmo. Su preocupación, completamente innecesario. Afortunadamente, alguien se dio cuenta. Uchiha Naori, la mujer mayor, generalmente tranquila y confiable, vio por lo que estaba pasando Kikyo. Esa noche, encontró a Kikyo solo en el balcón, mirando a la luna. Luego vino una charla de chica a chica. Naori reveló un lado sorprendentemente cálido y perspicaz. A diferencia de su estoicismo habitual, era habladora, aguda y directa. Rápidamente identificó la lucha interna de Kikyo. Kikyo estaba avergonzado. Profundamente. Quería enterrarse. Pero Naori, siempre comprensiva, usó palabras amables para consolarla, y gradualmente desató el nudo en su corazón. Ella dijo: Kikyo-san, sé que quieres ayudar a Kei Dono. Y nunca he dudado de tu habilidad. Pero Kei Dono es diferente. Pocos pueden ayudarlo directamente. Lo que podemos hacer es apoyarlo de otras maneras. Como yo y la unidad de guardia, lo protegemos de las sombras, mantenemos a raya las amenazas. Nuestro deber Uchiha es llevar a cabo la voluntad de Kei Dono. Para manejar las cosas con las que no debería molestarse. Tú, Kikyo-san, tienes el talento de sellado del clan Uzumaki. Ese es tu regalo. Estúdialo. Domínalo. Solo entonces podrás ayudar realmente a Kei Dono. Y no lo olvides. Sus necesidades emocionales, su corazón, eso es algo que solo tú puedes cumplir. Nadie más. Eres más importante de lo que crees. Mientras decía esto, incluso Naori sintió una punzada de envidia. Sabía que no podía reemplazar a Kikyo en el corazón de Kei. Incluso si algún día le diera herederos Uchiha, nunca significaría tanto como Kikyo. Porque Kei no era del tipo que descarta a las personas. Aún así, no fue amargura. Naori se entendió a sí misma, su papel. No quería reemplazar a Kikyo, solo admiraba el vínculo que compartían. Cuando terminó su charla, Naori le dio a Kikyo una sugerencia. Si realmente quería ayudar, solo pregúntele a Kei. No hay necesidad de pensar demasiado. Kei Dono siempre tiene un plan. Y si hay un lugar para ti en él te lo dirá. Ese consejo dio en el blanco. Kikyo se iluminó. Agradeció a los Naori, e incluso prometió, hilarantemente: ayudaré a criar a tus hijos algún día. Luego salió corriendo a buscar a Kei. Media hora después, Kei se enteró de sus preocupaciones. Acariciando su barbilla, dijo: si realmente quieres ayudar, hay algo. Pero significa mostrar tu rostro al mundo con bastante frecuencia. ¿Estás de acuerdo con eso? Kikyo parpadeó. ¿Eh? ¿Mostrar mi cara? ¿Tratar con la gente? Ella vaciló. Su pasado la hizo desconfiar de los extraños. Que ella sintió. Más o menos. Pero no de la manera habitual. Es posible que nunca los conozcas cara a cara. Te verán, pero tú no los verás a ellos. Miles. Tal vez decenas de miles. Eso llamó su atención. ¿Un nuevo tipo de interacción? ¿Unilateral? Sonaba extraño. Así que Kei le explicó la transmisión en vivo. De arriba a abajo. Sin secretos. Le contó sobre el poder detrás de eso. Sobre los medios. Sobre la influencia. Y mientras escuchaba, los ojos de Kikyo se iluminaron. Más y más brillante. Realmente era como si un mundo completamente nuevo se hubiera abierto ante ella. Porque Kei acababa de traer un poder invisible al mundo ninja, uno mucho más allá de las calumnias o los rumores. Uno que podría cambiarlo todo. Capítulo 238. Uchiha Kei, ahora bien, el tiempo se acelerará. Kikyo había descubierto un nuevo propósito en la vida.
Sí, desde que aprendió sobre la transmisión en vivo y lo que representaba, los ojos de Uzumaki Kikyo habían estado prácticamente brillando. Era como si algo dentro de su ADN se hubiera despertado. Estaba llena de energía y motivación. Esa racha traviesa y problemática del clan Uzumaki estaba estallando. Y sin duda, esto era muy Uzumaki. Los Uzumaki nunca fueron de los que siguen las reglas. En un mundo donde la mayoría de los clanes se ajustaban a la estructura estándar de la aldea Shinobi, habían ido y establecido su propia aldea oculta de Edi y la tierra de los remolinos. ¿Cómo podrían ser el tipo de personas que simplemente se mezclaron? Cada miembro del clan Uzumaki que apareció en la historia original era audaz y ruidoso, o silencioso e intenso, pero todos eran únicos. Incluso los reservados tenían un poco de esa energía Zni. Entonces, el impulso de Kikyo de agitar las cosas para Uchiha Kei fue solo su herencia que se manifestaba. ¿Su objetivo? Conviértete en una figura mediática. No, conviértete en la principal figura mediática en el mundo Shinobi, la mejor bajo el mando de Kei Dono. Ante una determinación tan encendida, Uchiha Kei no dio su aprobación inmediata. En cambio, le dijo que primero ingresara al gran mundo ilusorio, donde le abriría un espacio aislado. En ese espacio, subía contenido de entrenamiento de medios y generaba varios NPS para enseñarle todo lo que necesitaba saber. Si podía aprenderlo, seguir adelante y probarse a sí misma, entonces él la apoyaría por completo y la ayudaría a convertirse en el propio Henry Luce del mundo Shinobi. Así que Kikyo se sumergió en sus estudios con un entusiasmo implacable. Y por primera vez, Uchiha Kei activó una función de la red mental de nivel 4. Aceleración del tiempo. Esta función, desbloqueada con la última actualización, permitió un flujo de tiempo subjetivamente alterado. Según la descripción, se ha demostrado que la cognición humana puede experimentar el tiempo de manera diferente, y cuando se domina, esto podría simular la dilatación del tiempo. La historia original de Naruto confirmó esto con la habilidad Mangekyou Sharingan Tsukuyomi, que permitía al lanzador controlar el sentido del tiempo de una víctima. Aunque Kei no poseía a Tsukuyomi en sí, había copiado el poder ocular de nivel Mangekyou y lo había combinado con la red mental de nivel 4. El resultado. Control total sobre el tiempo subjetivo. Después de explicarle esto a Kikyo y preguntarle si quería intentarlo, parpadeó con asombro, luego sonrió dulcemente y asintió. En ese momento, su mirada hacia Kei Dono estaba llena de admiración. Era simplemente tan increíble. Luego, entró en el microcosmos mental que él había creado. Dentro había un campus escolar de estilo japonés en toda regla. Edificios de aulas, una puerta, un campo de deportes, todo prístino y silencioso. Este fue un nuevo módulo agregado a la red mental de nivel 4, un entorno escolar completamente funcional, completo con estudiantes y maestros. Claro, los NPS no eran reales. Incluso si podían conversar y jugar, seguían siendo artificiales. Kei lo había intentado él mismo. Al principio, fue divertido, incluso como protagonizar un anime de harem. Pero después de un tiempo, el valle inquietante se estableció. Es por eso que no los engendró de inmediato, quería la opinión de Kikyo. Cuando le contó sobre los NPS, ella miró alrededor de los hermosos terrenos de la escuela y preguntó en voz baja. Kei Dono, ¿es este el tipo de campus de ese otro mundo que mencionaste? Hizo una pausa y luego asintió. Sí, esto sigue el modelo de una escuela de una nación insular en otro mundo. Sus escuelas no son muy diferentes de esto. Algunas son mejores, otras peores, pero la estructura básica es la misma. Kikyo reflexionó. Entonces, ¿todos los niños de mi edad van a la escuela así? Eso realmente suena como un mundo pacífico. Ella se volvió hacia él de nuevo. Kei Dono, este es el tipo de mundo en el que quieres que se convierta el mundo Shinobi, ¿no es así? Kei asintió y luego negó con la cabeza. No exactamente. Idealmente, sería más como otro país mejor. Pero el mundo Shinobi no puede ser forzado a ese molde. El sistema de esta nación insular se adapta a nuestro mundo de manera más realista. En un mundo donde las diferencias de poder podrían ser mayores que las que existen entre humanos y perros, esperar justicia era ridículo. Tratando de copiar a un país devastado por la guerra que se había reconstruido en una democracia pacífica. Imposible. ¿Algo más cercano a la estructura rígida y estratificada de esa nación insular? Mucho más plausible. Kei no se veía a sí mismo como un salvador. Ni siquiera le gustaba mucho este mundo roto. Solo estaba probando cosas. Si funcionaron, genial. Si no, bueno. Kikyo no entendió todo lo que dijo, pero captó la idea central. Estudiar en este campus tenía sentido, y Kei esperaba que algún día existieran más escuelas como esta.
así que sonrió hermosamente. Keidono, saquemos a los NPC. Si queremos que este tipo de campus se extienda por todo el mundo, necesitamos ver cómo se vería con personas reales. Si podemos experimentar una versión animada ahora, tendremos una mejor idea de lo que estamos buscando. Kei se rió y activó el modo realidad. En un instante, la tranquila escuela cobró vida. Los NPC bullían, cada uno con una personalidad, expresión y comportamiento distintos. Parecían casi indistinguibles de los humanos reales. Kikyo jadeó. Fue casi aterrador. Saber que no eran reales, pero sentir que lo eran, hizo que su piel se erizara un poco. Pero Kikyo no se inmutó. Había vivido un infierno. Comparado con su infancia en la tierra de la hierba, esto era el paraíso. Le dio a Kei un pequeño asentimiento, indicando que estaba lista para comenzar. Luego solicitó aceleración de tiempo. Y así Kei se desconectó, mientras Kikyo comenzaba su viaje de conocimiento en un mundo donde pasaban 10 días en el interior por cada día en la realidad. Este no era el límite máximo, era solo el máximo que su cerebro podía manejar con seguridad. Más rápido causaría daños. Pero incluso esto fue suficiente. En ese mundo, realmente aprendió cosas que ninguna academia shinobi podía ofrecer. Después de solo 3 días afuera, había pasado un mes para ella adentro, y ahora entendía. A estas escuelas no les importaba si eras un shinobi o un civil. Todos recibieron la misma educación. Todos podían brillar. Si el talento de alguien se descubría y se alimentaba adecuadamente, aún podía alcanzar la grandeza, tal vez no a través del jutsu, sino a través del valor y la contribución. Si se combinaran con recompensas y estatus adecuados, la sociedad los celebraría y atraería a otros a seguirlos. Especialización. Profesionalismo. Pensamiento científico. Estos no existían en el mundo shinobi, pero podían cambiarlo todo. Este tipo de sistema podría sacudir al mundo entero. No los shinobi, no, simplemente se habían convertido más en soldados de élite. La verdadera interrupción afectaría a los señores y nobles feudales. Ellos representaban el viejo mundo. Y fue entonces cuando Kikyo finalmente entendió por qué Keidono nunca tuvo mucho respeto por los nobles. Había dicho cosas antes, claro. Pero ahora, con experiencia real y aprendizaje sistemático, lo consiguió. Entonces, para Keidono, este mundo es simplemente, hacia atrás. Murmuró. Con ese pensamiento, sintió una conexión más profunda con él que nunca. Y estaba aún más motivada para dominar sus estudios, para ayudarlo. Mientras tanto, Kei continuó observando su progreso, confirmando que esta característica que altera el tiempo era extremadamente valiosa. Con él, podía entrenar rápidamente nuevos talentos en un corto lapso. Pero no fue gratis. El estrés de alojar a otros dentro de la red, y mantener un tiempo acelerado, pasó factura. No podía hacer esto por demasiadas personas a la vez. Todavía no. Aún así, si mejoraba aún más la red mental, o evolucionaba su Sharingan junto con su cuerpo, entonces algún día esto podría volverse escalable. Por cierto, Kikyo no fue el único que recibió este regalo. Orochimaru y Sasori, 2 maníacos obsesionados con la investigación, también fueron llevados a sus propios minimundos acelerados. Allí, con los módulos universitarios incorporados del sistema y los profesores NPC ultra especializados, se sumergían en la academia como si fuera un caramelo. Olvídese del ambiente escolar. Solo querían instructores de élite. Y estaban produciendo resultados. Píldoras energéticas mejoradas. Cuidado de la piel blanqueador. Suplementos antienvejecimiento. Todo tipo de nuevos productos para la salud se producían y vendían a través de la Asociación de Juegos de Konoha y los puntos de venta oficiales de Konoha. Comenzó un nuevo auge de contratación. La prosperidad de Konoha aumentó. Por supuesto, la carga de trabajo se volvió abrumadora. No había suficientes manos. Entonces, se llevó a cabo una reunión de alto nivel. Con Hiruzen Sarutobi completamente retirado y Tsunade al mando, respaldada por Keiji Minato Namikaze, e incluso animada por el gran Hashirama Senju dentro de la red, Tsunade apretó los dientes e hizo un movimiento audaz. Emitió una orden de reclutamiento masiva. Sin restricciones de nacionalidad o aldea. Cualquiera con talento podría venir a trabajar a Konoha. Se hizo pública una lista detallada de los roles necesarios. Incluso se asociaron con la Asociación de Juegos de Konoha para establecer puntos de reclutamiento en centros de juegos en todo el mundo shinobi. Pasar la evaluación preliminar. Recibirías ayuda gratuita para el reasentamiento y serías escoltado por shinobi de élite a Konoha. Las misiones de escolta se registraron como misiones de rango A con pago de rango S y se distribuyeron en todas las aldeas principales.
A cambio, esas aldeas compartieron las ganancias y la responsabilidad. Si algo sucediera en el camino, sería su reputación en juego. Capítulo 239. La propuesta de estación base satelital y la encantadora delegación de compras de la aldea de la arena. Aparte de los rentables productos de salud desarrollados por Orochimaru, su colaboración con Uchiha Kei en torres de señal de red basadas en Genjutsu finalmente había dado sus frutos. Usando la tecnología negra basada en chakras del mundo ninja, y con la ayuda del 9 colas, lograron hacer un gran avance durante sus estudios. Los resultados fueron asombrosos. Mucho más allá de lo que Uchiha Kei había esperado. Los dos planeaban lanzar un satélite para crear redes de genjutsu de cobertura total en todo el mundo ninja. Era absurdo, como si todos los demás todavía estuvieran jugando con las máquinas de telégrafo, y alguien de repente sacara un satélite y dijera, estamos lanzando esto al espacio. Se sentía como jugar Civilization VI y disparar a una rama tecnológica específica mientras ignoraba el resto. Imagina que tu árbol tecnológico naval tuviera portaaviones, pero tu infantería aún montara caballos medievales. Hubo, por supuesto, una trampa. Entonces, caballeros, preguntó Uchiha Kei, ¿cómo planeamos exactamente poner esta estación en órbita? Has captado el concepto de cohetes, pero en realidad no tenemos uno. Diablos, ni siquiera hemos despejado los peldaños inferiores del árbol tecnológico. Los dos investigadores intercambiaron una mirada. Orochimaru soltó una risita y se volvió hacia Sasori con una mirada cariñosa. Sasori-kun, tú eres la que encabeza esta parte. ¿Por qué no se lo explicas a Kei-kun? Sasori asintió y le hizo una cortés reverencia a Orochimaru, siempre la imagen de la gracia. Su respeto mutuo era obvio. Ambos eran genios. Aunque se centraron en diferentes áreas de investigación, Uchiha Kei los había unido, y su tiempo de entrenamiento en el mundo de la red mental los había unido como verdaderos compañeros de armas. Más importante aún, ninguno de los dos había tomado los caminos oscuros que de otro modo habrían tomado. En cambio, habían encontrado un camino hacia un futuro mejor, guiados y apoyados en todo momento. Naturalmente, se desarrolló un sentido de parentesco y admiración entre ellos. Entonces Sasori explicó su plan. ¿No a los cohetes? No hay problema. Usa un cañón. La teoría detrás de los cañones de chakra había existido en el mundo ninja durante mucho tiempo. Simplemente no se había desarrollado hasta que Eden Cloud Village lo asumió en el futuro. Otras aldeas nunca habían comprometido recursos para ello. Pero ahora, Orochimaru y Sasori, después de una extensa discusión y análisis de la situación actual, concluyeron que apuntar al tipo de tecnología aeroespacial de los archivos de la red mental era totalmente irreal. Requería un inmenso sistema industrial. Konoha no pudo lograrlo. Incluso unir a todo el mundo ninja no pudo hacer que sucediera, al menos no por otros 20 años. Así que decidieron apoyarse en las características únicas del mundo ninja y adoptar completamente la tecnología de chakras. Entra. El cañón de chakra. Teóricamente, podría poner en órbita un satélite de comunicaciones. Claro, la precisión y la seguridad eran preocupaciones, pero la tecnología negra del mundo ninja podía manejarlas. Sellar pergaminos, técnicas de barrera y varios jutsu defensivos podrían mantener el satélite a salvo. En cuanto a la precisión, el jutsu espacio-temporal podría cubrir eso. En teoría, la ruta del cañón de chakra requería muchos menos requisitos previos que un programa de cohetes tradicional. Fue el salto tecnológico de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, grande, pero no impensable. Y este era el mundo ninja, donde la tecnología negra estaba en todas partes. Agregue a Orochimaru y Sasori, un combo de código de trampa, a la mezcla, con Kei brindando acceso a la red mental y las herramientas generadas por el sistema, y tendrá el mejor equipo apilado. Era como Gojo Satoru diciendo, ganaré, con plena confianza. Después de la explicación de Sasori, Kei no tenía dudas de que podrían lograrlo. Todo lo que necesitaban ahora era tiempo, recursos y más mano de obra. Aunque los clones de sombra podían manejar parte del trabajo, no eran códigos de trucos de nivel Naruto. Incluso Naruto no podía usar clones para el trabajo constante una vez que se convirtió en Hokage. Eventualmente, el dúo necesitaría personal calificado y un marco industrial básico. Lo que significaba, Konoha necesitaba crecer y Konoha necesitaba apoyarlos. Afortunadamente, Konoha ya había emitido su decreto de reclutamiento ninja en todo el mundo. Y dada su influencia, los resultados probablemente eclipsarían cualquier cosa de la historia.
Pronto, todo tipo de talento acudiría en masa a Konoha para contribuir a su ascenso. Y con la red mental de Kei ahora compatible con módulos de aprendizaje y funciones de dilatación del tiempo, incluso si todavía está en beta, todos los que saben creían que eventualmente se lanzaría al público. Por lo menos, Kei ya podría usarlo para entrenar a los especialistas de Konoha. De hecho, podía arrastrar directamente a las personas a un genjutsu de nivel Mangekyou a través de un intenso contacto visual. Por supuesto, eso era tremendamente ineficiente, por lo que Kei no estaba dispuesto a hacerlo a menos que fuera necesario. Dado que la red satelital tardaría en construirse, estaban comenzando con un enfoque más tradicional. Torres de retransmisión terrestres. Como mínimo, la Tierra del Fuego tenía que estar completamente cubierta. Si estallaba la guerra, Konoha necesitaba una comunicación fluida. A partir de ahí, los países cercanos también serían cubiertos, manteniendo la batalla fuera de las fronteras nacionales y asegurando una comunicación constante. Y si invadían territorio enemigo, podrían establecer rápidamente estaciones base temporales para mantener el acceso a la red. Este era un nodo clave en el árbol tecnológico de guerra de información de Konoha. Satélite o no, necesitaban este control. Los satélites tenían sus limitaciones. Ir bajo tierra o a una instalación blindada, y la señal podía desaparecer. Las estaciones cableadas resolvieron eso. Y en futuras etapas de código abierto, las redes regionales podrían ser incluso más útiles que los satélites. Así que sí, las estaciones terrestres eran imprescindibles. Y Orochimaru y Sasori ya habían optimizado sus diseños iniciales. La producción estaba en marcha, aunque la instalación requería personal capacitado, que ahora estaba en capacitación. Una vez capacitados, serían enviados a instalar las torres. Fue justo en este momento que llegó la delegación de Sand Village. A la cabeza del grupo estaba Rasa. Mirando a la ahora bulliciosa Konoha, mucho más próspera que su última visita, sus sentimientos fueron, complicado. Aunque los altos mandos habían llegado a la conclusión de que Konoha estaba caminando por un camino equivocado y eventualmente colapsaría por abandonar la tradición, Rasa no pudo evitar sentir una oleada de envidia. En comparación con Konoha, Iden Sand era una aldea atrasada. Se consoló a sí mismo, diciéndose a sí mismo que todo era una ilusión fugaz, destinada a desvanecerse. Eso podría haber funcionado para Rasa. Tal vez incluso para otros que lo saben. Pero no todos eran tan buenos para calmarse a sí mismos. No todos pudieron racionalizar la gran disparidad. Y no todos sabían lo que creían los superiores. Tomemos a Pakura, por ejemplo, el futuro héroe de Sand Village. En este momento, ella era solo una Chunin de 21 años. Ni siquiera una élite todavía. Una estrella en ascenso, sí, pero aún verde. No le habían dicho nada. No sobre la supuesta caída de Konoha. No se trata de teorías de alto nivel. Entonces, cuando vio la prosperidad próspera y vibrante de Konoha, sus pupilas temblaron. Era como un aldeano de una isla remota que de repente se encuentra en el corazón de una bulliciosa metrópolis. Shocker ni siquiera comenzó a cubrirlo. Y debajo de su máscara, nadie podía ver la tormenta de emociones que rugía dentro de ella. Fue entonces cuando una voz alegre rompió la tensión. Bienvenido, bienvenido. Rasa Dono. Me alegro mucho de tenerte de vuelta en Konoha. Esta vez, debemos tomar una copa adecuada juntos. Todos se volvieron hacia la voz y vieron a un shinobi de Konoha de unos 30 años trotando con una sonrisa brillante. El rostro de Rasa se iluminó. Suimu Aniki. Pensé que serías tú otra vez. Sarutobi Suimu se rió. Por supuesto que soy yo. En el momento en que escuché que la delegación de Sand Village estaba siendo liderada por ti nuevamente, me arrebaté el deber de anfitrión. No te preocupes. Me aseguraré de que este viaje sea todo lo que esperabas. Había un borde de conocimiento en su voz. Rasa se rió entre dientes. Entonces contaré contigo. Los dos viejos amigos compartieron una carcajada, como si nada hubiera cambiado. Los veteranos shinobi de Sand no se sorprendieron por el intercambio. Pero los miembros más jóvenes como Pakura estaban atónitos, confundidos y ansioso. Rasa parecía demasiado cercana a este ninja de Konoha. Fue inquietante. Pakura quería hablar, cuestionar algo, pero se contuvo. Antes de irse, el tercer Kazekage le había advertido. Escucha, observa y aprende. No actúes por tu cuenta. No cuestiones las acciones de los ancianos. Sabían lo que estaban haciendo. Así que Pakura se mordió la lengua y observó en silencio cómo Rasa y Suimu compartían risas, luego partieron hacia un lugar llamado Cielo en la Tierra, planeando pasar el día allí. Al resto de la delegación se le dijo que podían quedarse en la embajada o explorar el pueblo. Los veteranos conocían el ejercicio.
Nadie se sorprendió. Algunos incluso estaban encantados. Después de todo, si Rasa podía ir a jugar, ellos también lo hacían, siempre y cuando alguien se quedara atrás para vigilar. De hecho, visitar Konoha se consideraba una tarea principal en estos días. No solo podían ver y probar todo tipo de cosas nuevas, sino que los productos de Konoha se vendían como oro en Sand Village. Comprar para revender se había convertido en una parte normal de estos viajes. Cada vez que venían a Konoha, se abastecían y luego revendían los productos a precios altos en casa. Así que ahora, las visitas a Konoha se trataban como excursiones de lujo, y los espacios limitados se estaban volviendo competitivos. Los miembros mayores de la delegación rápidamente comenzaron a guiar a los novatos por el pueblo, transmitiéndoles consejos de compra y mejores prácticas. Y así, Pakura y los demás encontraron sus ojos abiertos a un mundo completamente nuevo. Capítulo 240. La visita de Pakura a la hoja, en busca de juegos que no se pueden jugar en ningún otro lugar. Pakura no podía evitar la sensación de que algo andaba mal en la misión diplomática. ¿Este grupo compra cosas al por mayor como un ajetreo secundario sancionado? Simplemente no se sentó bien. Sin embargo, no importaba cómo le diera vueltas en su mente, no podía identificar qué estaba mal. Los shinobi mayores del grupo hablaron con tanta convicción, dijeron que era normal. Incluso el tercer Kazekage-sama lo sabía, y los recién llegados, persuadidos por los veteranos, se habían unido al ajetreo. Con todos los demás a bordo, Pakura se quedó dudando de sí misma. Quizás estaba siendo demasiado tensa. Después de todo, si incluso el sabio y poderoso tercer Kazekage-sama le había dado su aprobación tácita, ¿quién era ella para discutir? Hablar en contra de esto sería lo mismo que oponerse al propio tercer Kazekage-sama. Convencida de que carecía de la perspicacia para anular a su superior, Pakura optó por permanecer en silencio. Pero lo que no sabía era que el shinobi mayor había jugado una pequeña broma cuando mencionaron el tema. El tercer Kazekage lo sabía, sí, pero nunca lo apoyó abiertamente. Simplemente les había aconsejado que no llevaran las cosas demasiado lejos. No lo prohibió solo porque casi todos en la misión estaban involucrados. Dado que el dinero ganado era relativamente pequeño y provenía de márgenes, prohibirlo por completo podría haber aplastado la moral. Así que el tercer Kazekage optó por hacer la vista gorda, pero si hubiera habido una forma más limpia de cerrarlo, lo habría hecho. Al final, Pakura no se unió. Pero tampoco trató de detenerlo. En cambio, aceptó una invitación especial de uno de los ancianos para un día de turismo en solitario en la hoja oculta. Se deshizo de su máscara y protector de frente, mezclándose como una viajera ordinaria de la Tierra del Viento. El distrito gubernamental donde se alojaba era una de las partes más tranquilas del pueblo. Cuando salió, el ambiente tranquilo y limpio le dio una extraña sensación de paz. Pero para Pakura, no se sintió tan inusual. Sunagakure también era tranquilo, aunque no tan limpio. Pero el silencio era esencial. La Tierra del Viento era en su mayor parte desértica, y con el calor abrasador del día y las noches escalofriantes, nadie deambulaba a menos que tuviera que hacerlo. Fuera de las áreas comerciales designadas, la mayoría de los lugares estaban prácticamente desiertos. La gente se quedó en casa. Así fue. Pero cuando dejó la tranquila zona gubernamental y entró en el bullicioso distrito, fue como si hubiera entrado en otro mundo. Los sonidos y colores vibrantes la golpearon a la vez. Vendedores, tiendas, turistas, civiles, shinobi. Personas de todo tipo parecían materializarse de la nada, llenando el espacio de vida. El ambiente le recordaba a las antiguas ciudades, trampas para turistas llenas de energía y colas interminables. Incluso comer o salir era todo un evento. Para alguien que odiaba las multitudes, sería abrumador. Pero para la mayoría, fue emocionante, y Pakura no fue una excepción. Antes de darse cuenta, su mano izquierda estaba agarrando una brocheta de bocadillos a la parrilla, y su mano derecha sostenía la bebida más exitosa de Leaf, Wo Destile Cola. Se rumoreaba que esta bebida fue inventada nada menos que por el primero Kage, Hashirama Senju, y fue clave para que desarrollara su estilo de madera y su fuerza incomparable. Por supuesto, eso era claramente un cuento, al igual que esas historias absurdas sobre él ganándose a los clanes rivales vendiendo anzuelos. Aún así, la bebida era realmente buena. Incluso brillaba con carbonatación natural y tenía un sabor diferente a todo lo que había probado. Definitivamente no había equivalente en Sunagakure. En comparación con esto, su pueblo natal se sintió completamente abandonado, no solo en tecnología, sino también en espíritu. ¿Y esta cola? Sí, era el mismo que Uchiha Kei le había regalado a Tsunade.
La fábrica se había establecido hacía mucho tiempo, encabezada por los ancianos Senju bajo la dirección de Tsunade. Oficialmente, afirmaron que era una creación del propio Hashirama. Claro, los ancianos que lo conocían lo llamaron tonterías, pero eso no detuvo la narrativa pública. Los conocedores susurraron que era parte de la dote de Keidono para Tsunade-sama, un regalo para su futura esposa. Incluso el clan Uchiha no tuvo objeciones. Después de todo, era por la felicidad de Keidono. ¿Quién se atrevería a hablar? Gracias a la mejora del sistema, la cola venía en diferentes grados. El nivel superior era la versión sin cortes, idéntica a la que Keidono sacó de su inventario de sistemas. El siguiente grado se diluyó pero aún conservó algunos de sus efectos, sirviendo como un refuerzo de energía de alta calidad. Incluso esta versión superó a cualquier otra en el mercado. Por último vino la versión pública, significativamente diluida y endulzada para imitar el original. El sabor seguía siendo excelente, pero le faltaba el impacto. Aún así, era raro y delicioso, con efectos que mejoran el estado de ánimo que lo hicieron muy popular. Ese es el que Pakura estaba bebiendo ahora. Las ventas estaban en auge, gracias en parte al truco de marketing que lo vinculaba con WoD Style. Claro, todos sabían que era una tontería. Si beber cola pudiera despertar el WoD Style, el Senju lo habría tenido en todos los hogares. Pero la gente tenía curiosidad. ¿Y si ellos fueran los afortunados? ¿Qué pasaría si ellos tuvieran un límite de línea de sangre oculto esperando despertar? E incluso si no, era sabroso, no era tan caro y te hacía sentir bien. ¿Por qué no darte un capricho? Así que sí, la gente estaba haciendo fila. Toma mi dinero, solo dame esa cola estilo madera. Esa era la realidad. Actualmente, la bebida solo se vendía en Eden Leaf. La materia prima limitada, solo disponible a través del sistema de Keidono, significaba que la producción estaba estrictamente controlada. Cada mes, solo podía extraer una cierta cantidad, lo que convertía a la bebida en un bien preciado. Por lo tanto, no hay exportaciones, todavía. El precio: 500 ri la tasa. No es exactamente barato. Pero en Konoha, eso no fue un problema. El pueblo era rico y reinvirtió activamente en su infraestructura, industria y bienestar. El dinero se movió rápido y todos, incluidos los trabajadores extranjeros, se beneficiaron. Para esos trabajadores, incluso compartir cabañas estrechas valía la pena. La paga era así de buena. Algunos ahorraron para ir a casa y comprar tierras o casarse. Otros esperaban establecerse permanentemente en la hoja oculta. Cualquiera que sea el caso, Konoha representó una oportunidad. Y con salarios más altos, incluso una bebida de 500 ri se convirtió en un lujo que la gente estaba dispuesta a pagar. Es por eso que Pakura pudo ver prosperar a tantos vendedores de cola. Mientras bebía el suyo, no pudo evitar admirar el sabor. No sentía nada parecido al despertar de WoD Style, pero ese no era el punto. No era lo suficientemente ingenua como para creer la leyenda. Pensó que si el estilo de madera realmente era tan fácil de adquirir, los Senju nunca lo habrían compartido. Así que caminó, comió y bebió, experimentando el bullicioso encanto de Konoha con los ojos de un extraño. Y cuanto más veía, más abrumada se sentía. ¿Cómo podrías una Gakure esperar compararse? ¿Tratar a Konoha como un enemigo, no era eso simplemente ridículo? Ella suspiró y sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. Pero cuanto más lo meditaba, peor se sentía. Impotente, insignificante. Y, en el fondo, se dio cuenta de que estaba empezando a admirar a Konoha. Pakura aún no era un héroe. Solo un joven y prometedor jonin a los 21 años, con talento y potencial, pero sin convicciones probadas. Incluso la voluntad más fuerte necesita ser forjada en el fuego. La Pakura de la línea de tiempo original solo desarrolló su determinación inquebrantable después de la muerte del tercer Kazekage y el estallido de la tercera gran guerra ninja. ¿Y la cruel ironía? Esta heroína de Tsunagakure fue traicionada más tarde por su propia aldea, sacrificada para negociar la paz con Iwagakure. Una figura trágica de principio a fin. Ahora, de pie en un Konoha que nunca había conocido en la línea de tiempo original, Pakura vio de primera mano la brecha imposible entre su hogar y este lugar. El impacto fue devastador. Fue como cuando los estudiantes de un país cerrado fueron enviados a estudiar al extranjero y quedaron atónitos por el contraste, algunos incluso optaron por quedarse. Pakura no estaba dispuesto a desertar. Pero no pudo evitar la admiración que burbujeaba en su interior. Konoha no tenía rival. El pueblo más fuerte del mundo. Esa idea había echado raíces en su mente y sacudido su espíritu.
Para cuando llegó al distrito recién desarrollado de la hoja y vislumbró las zonas industriales y de construcción en llamas, su asombro se había convertido en certeza. Tsunagakure debe buscar la paz. La guerra con Konoha terminaría en la aniquilación total, en un mes, como máximo. Y esa fue una estimación generosa. Había asumido que la Tierra del Viento se uniría y que el señor feudal no los sabotearía. Sin eso, no durarían ni una semana. Esta fue una derrota psicológica. Poder blando en acción. En ese momento, Pakura se dio cuenta de por qué Rasa había trabajado tan duro para mantener lazos amistosos con Konoha. Había visto la verdad hace mucho tiempo. Tsunagakure no podría sobrevivir a una guerra contra la hoja oculta. La paz era el único camino. Con eso, la presión que pesaba sobre su corazón disminuyó. Había encontrado su respuesta. Las viejas formas ya no funcionaban. Era hora de una estrategia más racional, pacífica y cautelosa entre las dos aldeas. Ahora llena de un sentido de propósito, Pakura sacó su cuaderno. Comenzó a registrar cada detalle de la hoja oculta. Su gente, su comercio, su diseño urbano. Todavía no sabía cómo lo usaría. Pero ella sabía una cosa. La información lo era todo. Y como shinobi, era su deber sagrado recogerlo. Así es como Pakura terminó en una sala de juegos. Entró con el pretexto de recopilar información, pero también tenía una curiosidad genuina. Se acercó al asistente y, con un tono amable e inquisitivo, le preguntó si tenían algún juego exclusivo que no estuviera disponible para el público en general. Lo que quería decir era si había versiones sin cortes o más realistas. Vale la pena intentarlo, ¿verdad? Pero el miembro del personal escuchó algo muy diferente. Parpadearon con una mirada extraña, claramente sorprendidos de que alguien tan elegante como ella pidiera algo tan atrevido. Supongo que incluso los tipos tranquilos tienen un lado salvaje, pensó el empleado. Tal vez fue todo el tipo de cosas de Landolfines tan estricto, ahora se está soltando. Aún así, manteniendo el profesionalismo, el empleado asintió y confirmó que tales juegos existían. Al ver la expresión ansiosa de Pakura, la llevaron a una cabina privada. Después de todo, estos eran juegos que se jugaban mejor solos. No querrías que nadie presenciara tu, reacciones intensas.